todos, bienvenidos al debate respecto al tema. ¿Es ventajoso para la sociedad la pena de muerte? En este caso vamos a presentar dos posturas. Una postura a favor, a cargo de nuestras compañeras Jennifer García y Claudia Silva, y posturas en contra, a cargo de Kevin Hernández y quien les habla, Susan Vázquez. Vamos a dar inicio al debate. Bien, como postura a favor, yo sí considero que es ventajoso para la sociedad la pena de muerte, ya que tan solo en el periodo de febrero del 2017 a febrero del 2018 hubo un incremento en la población penitenciaria. A finales de este periodo hubo una cantidad de 104.643 personas presas. De esta cantidad se presenta un incremento del 5% de manera anual. Ahora, dentro de esta cantidad de reos, el costo por cada reo es de 9.924 soles, lo cual representa aproximadamente un gasto de más de 1 millón de soles. En este caso, de acuerdo a los reincidentes en los delitos especificados o tipificados, tenemos que hay una cantidad de 23.096 presos por robo agravado, 8.196 por violación sexual de menores de edad, 4.075 presos por violación sexual y 1.539 presos por homicidio simple. Tan solo en esta cantidad de presos tenemos un gasto mayor de 369.000 millones de soles. Entonces, este monto que se está gastando en la manutención anual de estos reos, que lamentablemente no tienen una reinserción a la sociedad, podría ser gastado o invertido en zonas rurales, personas con pobreza como alcantarillado y electricidad. Así es, y bueno, no solamente esa postura, sino también tenemos el problema de la capacidad en estos albergues, ¿no? Porque la capacidad actual está diseñada para un promedio de más de 40.000 reos. Sin embargo, a la fecha tenemos más de 100.000 presos, ¿no? Según fuentes de la INPE, nos advirtió que los penales tienen una capacidad aproximada de estas más de 40.000 personas, pero toda esta sobrepoblación lo único que ha generado es un problema para la institución, porque califica esta situación como crítica, ¿no? Estimó que a fines de año tendremos aún una mayor cantidad de reos a nivel nacional. Según las cifras, tenemos actualmente 69 establecimientos penitenciarios en todo el país, con una población de estos más de 100.000 presos, pero la capacidad está por debajo de la mitad. Entonces, realmente estamos sobrepoblados, ¿no? Y no solamente es la cantidad de gente, sino también esto deriva a otros problemas, como la seguridad penitenciaria y el hecho de que dificulta las posibilidades para la resocialización de los internos. Bueno, si bien es cierto, se han presentado dos posturas a favor, yo considero que en este caso no debería darse lo de la pena de muerte, porque esto qué implicaciones nos traería al país. Que nos retiremos del Pacto de San José, que se firmó en el año 1978. ¿Cuál es el beneficio de que el Perú esté en un pacto como este? En este caso, este pacto lo que hace es darnos a los ciudadanos beneficios como personas cuando nuestros derechos han sido vulnerados en nuestro propio país. El Pacto de San José nos permite ir a otras instancias para que nuestros derechos puedan ser validados y adicionalmente respecto a los costos que se mencionan que se gastan, también tendríamos que reconocer cuánto se gastaría en el caso de que apliquemos en el Perú esta pena de muerte, ¿no? Tendríamos que evaluar también si las formas en las que se van a aplicar esta pena de muerte. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos tenemos la inyección letal. ¿Cuánto costaría averiguar cuánto le saldría al Perú para, entre comillas, deshacerse de esos presos que están saturando los penales? ¿Cuánto le costaría al Perú poder eliminar a estas personas de la sociedad? Bien, además de ello, existe la idea que con la pena de muerte los crímenes disminuirán. Como se sabe en nuestro país, los delitos han crecido mucho en este tiempo. No solamente por esta pena, los malhechores van a poner su vida en peligro. Sin embargo, la evidencia nos demuestra lo contrario. Por ejemplo, en Japón, en un estudio presentado este año con información oficial de la policía japonesa,
concluye de que la pena de muerte no va a evitar que produzcan delitos graves. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, ya que el Death Penalty Information Center ha analizado la data sobre la pena de muerte, ya que desde 1987 hasta el 2015 se ha concluido que no existe evidencia alguna para sostener este lugar común. Además, nuestro sistema de justicia no es confiable. Mucha de la gente puede pensar de forma multilateral de que esta pena puede ser crear un país más izquierdista, ya que en muchos casos el prohibir, o en este caso aplicar la pena de muerte en unas personas puede generar lo que es un levantamiento en la sociedad. Bueno, luego de haber escuchado las posturas de nuestros compañeros, vamos a dar inicio a la contraargumentación. Yo, por ejemplo, podría indicar que no estoy de acuerdo con la pena de muerte si nos vamos al tema moral. ¿Qué nos dice a nosotros que podemos ser capaces de juzgar a una persona y decirle, tú debes morir, porque cometiste tal o cual delito? Si nos consideramos personas católicas, creyentes de Dios, no podríamos estar a favor de la pena de muerte, ya que nos convertiría, entre comillas, en unos asesinos también. Creo que deberíamos ser conscientes de que, si bien hay personas que tienen delitos, podríamos aplicarles penas más severas, pero no llegar a la pena de muerte, ya que eso nos convierte en las mismas personas, en los mismos delincuentes que nosotros estamos juzgando. Bien, si bien es cierto, mi compañera previamente también dio un punto muy claro, ¿no? De que tenemos que salvaguardar nuestros derechos mediante el Pacto de San José. Me gustaría mencionar que la Constitución del año 33 sí estaba permitida la pena de muerte en los puntos que eran traición a la patria, homicidio calificado. Tomaban en cuenta que hay delitos que son muy graves como estos que acabo de mencionar, por los cuales sí consideraban de que se debería de no realizar la pena de muerte a las personas que realizaran este tipo de actividades. Entiendo de que luego en el año 79 se modifica nuestra Constitución y solamente se queda vigente la pena de muerte siempre y cuando exista traición a la patria en casos de guerra o el terrorismo. Ahora, si bien es cierto, nosotros no debemos de salir del Tratado de San José, lo cual también respaldo, podríamos tratar de acoplarnos a este código de la Constitución que sí nos permite, modificando quizás alguna cláusula, ya que este tratado salvaguarda este tipo de cosas. Si estuvo previamente mencionado en la Constitución, sí se podría aplicar. Yo no considero de que una persona que le quita la vida a otra merezca continuar con la suya, porque es darle un mensaje a la sociedad de que una persona tiene más derechos que la otra y esto no me parece correcto. Todos deberíamos de tener el mismo derecho, pero si una persona se ha tomado esta decisión de decir o considerar que su vida vale más que la otra, pues deberíamos de considerar qué tipo de sociedad estamos manteniendo. Bien, pero muchas veces en esta sociedad se juzga a muchas personas sin tener pruebas contundentes. Es por eso que al aplicar lo que es una pena de muerte, sin una prueba tan contundente para poder hacerlo, imaginarse que esta persona sea totalmente inocente o por error se la haya juzgado, ya se asesinó a esa persona. Y obviamente no va a tener opción a reparo, ya que no va a tener oportunidad de poder defenderse. Simplemente se realizó un acto que no se va a poder retroceder. Además, por el tema de los gastos que se dan para las personas o prisioneros, yo creo que acá muchas personas dentro de este país no pagan sus impuestos y es por ello que la mayoría de la sociedad puede indicar de que se está manteniendo a personas, en este caso por los delitos que ha cometido. Pero de igual manera creo de que todos, si desean un tipo de sanción para esas personas o para esos delincuentes, deberían tener una prueba contundente para que lo puedan realizar. Precisamente respecto a ese punto, quería acotar lo siguiente, ¿no? No se trata simplemente de decidir que estas personas deben morir así porque sí. Definitivamente debe hacerse una reestructuración a las leyes
tiene que haber una investigación de fondo, tienen que haber las pruebas suficientes para poder determinar que estas personas deben morir o no. No estamos hablando de una persona que de repente me ha cometido un hurto, una persona que de repente ha presentado documentación ilícita, sino estamos hablando de personas que de repente podrían ser acusadas por violación, no solamente a cualquier persona mayor de edad, sino violaciones de niños. ¿Cuántas personas cometen abusos? ¿Cuántas personas han cometido asesinatos premeditados? ¿No? Yo creo que este tipo de personas, sobre todo los violadores, no merecen segundas oportunidades. Creo que si tenemos las pruebas suficientes para poder señalar a estas personas y decir, efectivamente, esta persona me violó y tenemos cómo demostrarlo, esta persona no hay forma que se regenere en nuestra sociedad. Realmente es dinero malgastado por el Estado y que no debería ser invertido en esta clase de lacras en la sociedad. Por lo tanto, defiendo mi posición de que estas personas deberían morir, deberían resucitarse las leyes y que la justicia realmente se encargue de ellos como corresponde. Esa es mi posición. Bueno, hemos escuchado ya las posturas tanto a favor como en contra. Si bien es cierto que es un tema demasiado polémico, ya dependerá del Estado, de nuestra sociedad, determinar si esto es realmente ventajoso y también determinar a qué delitos se debe aplicar la pena de muerte y a cuáles no. No vamos a llegar nunca a una sola postura, definitivamente este es un tema que se va a seguir dando a través del tiempo, y lo que nos queda a nosotros ya es trasladarle estas preguntas a ustedes, ¿no? En este caso, ya depende de ustedes decidir si realmente es ventajoso para nuestra sociedad la pena de muerte.